La palabra de Dios este domingo nos ofrece dos curaciones. La primera, la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de una sinagoga local. Jairo va corriendo a Jesús a decirle que su hija está en las últimas, que por favor acuda a sanarla. Y durante el camino, y esta es la historia en la cual nos vamos a centrar, Cristo se cruza con una mujer anónima, no conocemos su nombre, que llevaba 12 años padeciendo flujos de sangre, es decir, arrastraba una enfermedad que hoy día podíamos llamar crónica, 12 años. El aspecto más curioso es que, según el capítulo 15 del libro del Levítico, cuando uno tiene este tipo de enfermedad, se incapacita cultualmente. Digámoslo con otras palabras, tú no puedes rezar, ni acudir a la sinagoga, ni acudir a ningún tipo de liturgia del pueblo de Israel. Puedes hacer tu oración privada, pero no participar en ningún tipo de liturgia, porque eres ritualmente impuro. Fijaos, esta mujer no simplemente tenía una enfermedad, sino que además se sentía excluida del pueblo. No formaba parte del pueblo de Israel porque no podía participar en sus reuniones, en sus festivales, en sus oraciones. Por lo tanto, qué grande tenía que ser la soledad de esta mujer, completamente excluida. Además, hay otra característica, y es que dice el Evangelio que a lo largo de estos 12 años había gastado toda su fortuna en médicos y que además había sufrido a causa de los médicos. ¿Qué indica esto? Fijaos, muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. ¿A qué nos referimos? Hoy en día vemos cómo el corazón del hombre sigue herido, herido por el pecado, herido por nuestra lejanía de Dios. Pero en nuestro mundo actual se nos ofrecen falsas soluciones, es decir, religiosidad que se nos ofrece en el mercado, la New Age, o muchas formas de espiritualidad, o muchas formas que te prometen paz interior, el famoso mindfulness o tantísimas otras cosas, pero que en el fondo te terminan dejando vacío. Esta mujer había sufrido a causa de muchos médicos, es decir, ¿dónde buscas remedio para la soledad del espíritu? Para los males que afligen al alma, ¿dónde buscamos remedio? Porque el mundo te ofrece un montón de soluciones, sin embargo el Evangelio quiere enfatizar un punto. Solo Cristo tiene la respuesta definitiva a los males que están acechando en el corazón del hombre. De tal forma que esta mujer se encuentra con Cristo, toca el borde de su manto e inmediatamente queda curada. ¿Qué sorprende? En primer lugar, que a pesar de haber acudido a muchos otros sitios, solo Cristo tiene la solución. San Juan de la Cruz lo expresa muy bien en su libro La subida al Monte Carmelo, porque ahí dice que en la medida en que nos apartamos de Dios, el alma se siente cansada, fatigada y herida. Son las tres palabras que yo creo que pueden definir perfectamente el estado de esta mujer. Y Cristo termina con tu cansancio, sanando las heridas. Pero además, una de las frases que a mí me llama la atención es que esta mujer era alguien anónimo y Cristo le llama hija. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque ella, al padecer ese tipo de enfermedad, estaba excluida del pueblo de Israel. Y ahora, sin embargo, el Señor se dirige a ella llamándola hija. Es decir, tú ahora perteneces a mi pueblo, puesto que Israel es hijo respecto a Dios. ¡Qué bonito! Y además Cristo le dice, vete en paz. Cristo le devuelve no simplemente la salud del cuerpo, sino la salud del alma. También para esto hay que tener en cuenta algo muy curioso, y es que el verbo que utiliza el Evangelio es el verbo sozo, que significa dar salud, pero también significa salvar. Por lo tanto, este milagro no es simplemente que Cristo le restituye una salud física, que obviamente había perdido hacía 12 años, sino que además la salud que ya recobra es signo de la salvación que Dios le quiere dar. Es decir, se siente salvada, experimenta la salvación que Dios le ofrece en su vida. Por tanto, ojalá este domingo también nosotros nos podamos llenar de Dios y descubrir que fuera de Dios el resto de cosas nos herirán y nos cansarán, y que por muchas propuestas de espiritualidad que el mundo nos ofrece, solo Cristo, solo los sacramentos, solo su palabra es lo que nuestro corazón está necesitando. Pues de parte de la Acción Católica de Toledo os deseamos un feliz domingo.